Le paso a Joana. Joana. Ok, ¿tengo que aceptar algo yo o no? No, ella te Te admite pongo como alojadora. Muy bien. Para que puedas compartir. La gente que tenés que admitir, la tenés que admitir vos ahora. Ah, bueno, bien. Y acá Claro, o sea, presento pantalla. Pará. ¿Y dónde? Acá había una chica de una escultura que hicieron, ¿querés? Acá está. Acá abajo, en Screen, ahí compartí, Joana. Sí. Bien. Pero bueno, espera un... Ah, ya arrancaste. Bueno. No, pongo ahí, presento y... bien. Bueno, hago una breve introducción. Bueno, buenas tardes a todos los que se suman a esta jornada Formar. Ya esta es la anteúltima presentación de proyectos. Lo que vamos a pedir es que por favor silencien los micrófonos porque hace interferencia y ahí está. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. En este caso estamos presentando un trabajo, un proyecto que se llevó a cabo este año, o sea, en el 2020, y están fusionados dos cursos que son la especialización de escultura, el taller básico de escultura de cuarto y el taller complementario, ¿no? Ellas, por supuesto, van a desarrollar cuál fue la intención y cuál fue el propósito de este año, así que lo único que quiero es nombrarlas, a cada una. No me quiero olvidar de nadie, por eso voy a decir que están Ariana Guastelli, Guille Espiga, Joana Bertaccini, Joana Rubano, Karen Barrios, que también participó, en este momento está con un problema de conectividad, por eso no puede estar, Marilina Romanelli, Sabri Curruchet y Sofía Godoy. El desafío fue ¿no? Que estaban todos cada uno en su lugar y la propuesta de este año es muy diferente a la del año pasado, así que no quiero decirlo yo, sino que lo van a decir ellas. Así que bueno, chicos, ustedes empiezan entonces a desarrollar el proyecto. Bueno, buenas tardes a todos, como dijo Tere, gracias por conectarse. Bueno, este trabajo que realizamos de forma colectiva, que fue una propuesta para seguir trabajando con el arte conceptual, ¿no? Ya que a partir del año pasado incursionamos en el arte conceptual, dejando atrás el lenguaje del arte tradicional y empezamos a experimentar con los conceptos de este tipo de arte. Lo que se nos propuso y el desafío de este año fue seguir trabajando con el arte conceptual, pero de manera colectiva. Y obviamente el desafío fue que en este contexto estábamos todas aisladas, ¿no? Cada cual por su lado, y ver de qué manera podíamos resolver este tema de trabajar colectivamente. Así que bueno, ahí mi compañera va a presentar. Y va a explicar cómo ¿Se ve el power ahí? Porque... Sí. Okay. Sí, Joa. Bien. Sí. Como les contaba Guille, bueno, hola a todos, yo soy Joana, participé obviamente de este proyecto. Como les contaba Guillermina, durante los primeros años de formación, la formación es más académica y como se vino charlando durante toda la jornada, en los últimos años tenemos la posibilidad de desarrollar o de incursionar en el arte contemporáneo y de ir buscando más la abstracción de los conceptos e ir más a lo conceptual. Como también decía Guille, el desafío nuestro fue trabajar en grupo, colectivamente, pero estando cada uno en su casa, obviamente por el contexto que estamos atravesando. Otro desafío que tuvimos también fue trabajar, como quien dice, con lo que hay en casa, ¿no? Entonces, creo que un ejercicio también importante y que se nos presentó como desafío fue empezar a mirar de otra manera lo que nos rodea y buscarle algún aspecto estético o algo que nos llame la atención o que nos guste para formar este trabajo que desarrollamos todas por separado y después en un momento van a ver que se va a ir unificando. Bueno.
¿Vas pasando ya? Sí. Ari, no sé si vos querías agregar algo. Bueno, más que nada lo que hicimos fue, como había dicho yo, tomar elementos, Ay, cosas perdón, de tenía el desechos micrófono por ahí, apagado. tomar Estaba hablando. elementos. ¿Vas a hablar, Ari? Perdón. No, lo que quería decir era que cada una trabajamos desde nuestras casas y hicimos cada cual su producción y después fue el tema de fusionarlas o de hacer diferentes, eh, transformar las obras a través de diferentes tecnologías. Cada cual se fue adaptando a lo que podía y a lo que tenía, ¿no? Eso era lo que quería agregar. Bueno, también aclarar de que, bueno, este trabajo partió en base a una investigación de lo que significa trabajar colectivamente. Al inicio de la cursada armamos grupos de investigación y para, bueno, entender cuáles son sus motivaciones, eh, ya puede ser una misma visión de arte, cuestiones económicas, bueno, analizar qué es lo que impulsa a un artista a trabajar de manera colectiva y las maneras que tienen para resolverlo, porque, bueno, pueden trabajar en una misma obra o, o pueden trabajar en diferentes obras, cada cual con su estilo, pero compartiendo como un hilo conductor o una misma temática. Yo no sé si estuvieron en la ponencia anterior donde Alejo estuvo hablando de una obra de un artista en la cual trabajaron y colaboraron muchas personas que se dedicaban a a cierta parte de la obra en general, ¿no? En conjunto. Entonces, bueno, nosotras intentamos desarrollar esta cuestión del trabajo colectivo y ver en qué momento, ¿no? En qué punto nos encontrábamos y qué hacíamos con lo que teníamos, digamos. Así que bueno, también estuvimos investigando, como decía Sofía, a lo largo de la historia, grupos de artistas, Claro, colectivos de artistas. el desafío fue un poco lograr una unidad, porque si bien en un principio fueron obras separadas, o sea, las hicimos de manera individual, el desafío, más allá de estar aisladas, es ver de qué manera lográbamos una unidad en la obra con esas obras individuales tan diferentes algunas. En el caso nuestro, por ahí fuimos tomando lo que nos permitía, de acuerdo a la tecnología, al programa que usemos, lo que nos permitía lograr esa unidad que estábamos buscando, que es lo que se requiere en una obra colectiva. Y también el tema de la tecnología fue otro desafío, porque no todas manejábamos un programa de edición, así que bueno, aprendimos otra cosa también. Sí, generar algo estético, teniendo en cuenta a la hora de hacer la fusión, había que tener en cuenta conceptos como los pesos compositivos, los colores que aparecían, los tonos que aparecían en cada composición. Generar una armonía en sí con todos. Por ahí se hacía muy complicado porque todos tomamos elementos diferentes que teníamos en la casa. Alguna trabajó con, bueno, jaulas, otras con platos, con marcos, sillas, fuimos mezclando, ¿no? Ninguna conectó justo con la materialidad que tenía la otra. Entonces a la hora de unificar fue como todo un desafío poder que quede una composición armónica, equilibrada y jugar con la composición en sí. Sí, también creo yo que fue un desafío adaptarse como a todos, ¿no? A esta manera de trabajar, a esta nueva manera de trabajar y de tener un registro constante de todos
los pasos y los momentos de cada composición, porque después también nos sirvió mucho esto de compartir con el grupo y debatir y observar y analizar. Entonces fue como un trabajo al principio individual, pero también en un punto fue colectivo hasta la elección de la composición individual, porque de hecho, bueno, ahí están viendo la composición de Ariana Guastelli. Que también lo que quería agregar es que la mayoría hicimos varias composiciones, claro, hasta que nos tuvimos que dar con una. Yo en mi caso había trabajado con diferentes materialidades, había usado hasta ramas de que justo habían podado, y entonces, nada, traté de utilizarlo e intervenirlo como me parecía que podía resultar, y bueno, y después finalmente me terminé quedando con esta. También había hecho una propuesta textil, bueno, que me había gustado, pero el resultado final fue este. Y creo que claro, la mayoría hicimos varias propuestas, Sí. y después optamos por una o... Ujú. Claro, por eso decía Sí, que si en bien mi- la elección de las composiciones individual, o sea, de estas composiciones fueron trabajos individuales en esta etapa del proyecto, también tiene algún rasgo colectivo, porque por esta cuestión de que hacíamos una puesta en común de todo el proceso, de todos los registros, y analizábamos, y bueno. También en los procesos hubo modificaciones de composición, que a lo mejor una aportaba algo de alguna modificación que se podía hacer, o críticas que eran para mejorar cada producción, ¿no? Sí, y otro elemento a destacar también es el uso de la fotografía, porque bueno, el capturar una imagen en tridimensión, en una imagen bidimensional, también fue todo un desafío bueno, yo no soy muy buena tomando fotos y bueno, tenía una producción en mi casa y a la hora de sacar la foto, bueno, buscar el mejor encuadre o el mejor punto de vista para que, bueno, mis compañeras y, bueno, Tere puedan ver una imagen que sea reflejo de lo que yo estaba viendo en ese momento. Claro, no se Sí, puede también. generar ese recorrido que se genera, que es característico de las culturas muchas veces. También un desafío que por lo menos yo lo tuve fue el no poder tener un espacio para poder armar la composición, sacar la fotografía. Por ahí también eso fue un desafío encontrar el lugar, porque muchas de las cosas las tuve que empezar a realizar dentro de mi pieza por falta de espacio por ahí en la casa, que antes no nos pasaba. Por ahí teníamos que ir a la escuela y teníamos el lugar específico para trabajar. Bueno, ahí yo no sé qué es lo que ven ustedes en la pantalla. Estuve pasando algunas. En este momento estamos viendo la tuya, Joa, ok. la composición con la silla. Con la silla. Falta Bien. quizás que esa, la de Guille, la de Guillermina. Esa. Y bueno, la primera parte del proyecto, como les contábamos, fue hacer estas composiciones individuales con los elementos que teníamos cada uno al alcance y que podía elegir. Y la segunda parte, que es cuando más se nota lo colectivo, es que constó de realizar fusiones y ver de qué manera podíamos usar, como decía Ariana, la tecnología y cómo podíamos adaptarnos con este contexto, a fusionar trabajos de otras compañeras y ver elementos que tengan en común, elementos que no. Entonces empiezan a aparecer un montón de cuestiones como criterios para seleccionar una composición, qué fotografía vas a usar, porque a lo mejor te interesa lo que hizo tu compañera, pero no tiene mucho que ver con tu trabajo, entonces de qué manera uno se puede apropiar de eso y reflejarlo
en una obra nueva, ¿no? Porque acá estamos hablando de que cada una hizo una obra en su casa, ¿no? Y después esa fotografía es otra obra en sí misma y a su vez cada compañera fue relacionando, interrelacionando todas las composiciones y se fueron generando todo el tiempo obras, composiciones nuevas. Perdón, Joana. Sí. Fíjate si podés poner pantalla completa para que podamos apreciar. Viste que abajo. Acá. Gracias, Romy. Ahí está. Así lo podemos ver Dale, sí. Con más dimensión. Bueno, no sé si las chicas quieren ir. Bueno, de última voy hablando. Esa fue, bueno, la primera. Esa fue realizada por Karen, que no está ahora, pero se apropió de una de las composiciones que yo había hecho y fue tomando algunos de elementos y los duplicaba dentro de la composición. Después no sé qué más había hecho ahí. Bueno, en esta yo tomé una de las obras de Karen, dupliqué, hice como un espejo en un editor y traté de poner uno de los discos dentro del círculo de Karen. Y fui así armando para generar un ritmo también en la obra. Y después también me apropié de una obra de Guillermina, que también la traté de fusionar con la de Karen. No sé cuál más hay. Esa es tuya, yo. Bueno, esta es mía. La obra por la que partí, ¿ustedes ven mi cursor ahí, en la flechita? Sí, sí. Yo partí de esta composición que armé con lo que tenía acá en mi casa y tomé esta composición de Karen, que es como una esculturita mini, y usando Photoshop, nada, la coloqué dentro de mi composición y al mismo tiempo en el marco volví a poner una repetición acá de la misma imagen, usando siempre un programa digital. Bueno. Sí, esta es la fusión que hice yo. Arriba es la imagen original, como bien dijeron mis compañeras, que la hice todas la hicimos con elementos que teníamos en casa. En mi lugar yo utilicé como elementos de ferretería, hay canillas, hay tuercas, tornillos, también algunos libros, y lo que hice fue fusionarla con la composición de Joana, que es la que están viendo hacia el costado, y la de Sabrina y la de Karen. Usé Photoshop, pero sí fue un desafío poder unir todo en una misma imagen, porque como bien dijeron, es observar y analizar cómo la voy a fusionar, si es a través de los colores, de los tamaños, de las formas. Pero muy interesante, fue un lindo trabajo. Bueno, esta creo que es de Karen también. Ella tomó el marco de otra composición que había, porque como habíamos dicho, habíamos hecho muchas composiciones todas. Bueno, después fuimos seleccionando, pero esta es otra que había armado yo acá en mi casa. Y Karen tomó la de Marilina y la mía. O sea, directamente de ella no tomó, ¿no? Se apropió de dos de sus compañeras y armó esta que está en la parte inferior. Bueno, y en esa tomé la mía con la de Guille Espiga. En algunos hice collage y en otros hice fotomontaje. Traté de generar ritmo, de superponer, bueno, en los espacios virtuales que tenía,
superponer los platos que aparecen en la obra de Guille, y después en el que está a la derecha, en el lado inferior de la imagen, hice un fotomontaje tomando la parte circular de las jaulas, relacionándolos y fusionándolos con los platos, ya que tenían la misma forma. Bueno, y este es mi trabajo, que yo lo que hice fue, bueno, la primera es la imagen original, la segunda, bueno, son mis dos fusiones, lo que hice fue trabajar con la transparencia, y por ejemplo, en la que está en el centro, lo que hice fue parcializar, tomar una parte de la obra de, por ejemplo, de Sophie. Y entonces hice repeticiones como para, a través de los diferentes tipos de líneas que se observan, generar un ritmo eh, que, nada, que se vieran bien ahí fusionadas. La idea era que se viera la obra original y que a través de las diferentes líneas pudieran nada también. Y en la otra fusioné mi obra con la de las chicas, con la de Marilina y la de Joa, pero también fue como que lo que hice fue agrandar la imagen y eso hizo que se parcializara una de las obras. Y bueno, siempre a través de la transparencia, como para que la mayor importancia fuera mi obra. Eso fue. Bueno, no hay más imágenes. Ahí está, perdón, se había trabado. Bueno, y esa es la mía. También elegí como base, por así decirlo, mi imagen, y utilicé la imagen de Joa Rubano, y sus discos, y hice como una repetición, bueno, quería destacar el color, que era lo que más me había llamado la atención en su composición. ¿Se mostraron Bueno, todas? ahí está, sí. Guillermina habló de la de ella, ¿están todas ahí? Sí. Ah. Sí, Sí, la mía Guilla estaba habló con la de hicimos, Sabri. usamos cada una muestra de la otra. Entonces, Está bien, la de Sabrina junto con la tuya. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, sí. Ahora, ahí está, así nos vemos Ahí está. todos. Bueno, yo mientras estaban pasando ustedes las imágenes, pensaba en el arte como un correlato de la realidad, ¿no? En este caso, porque cada una fue contando los elementos que iban, porque aparte nuestra realidad del año se fue modificando desde que empezamos las clases a cómo iba evolucionando, primero las posibilidades que teníamos al principio de no poder salir, después de no conseguir algunos materiales, y bueno, y esto de empezar a mirar con otros ojos, ¿no? Los elementos que nos rodean. ¿Cuál les parece que fue el desafío más complejo para ustedes dentro del proyecto? Ya de por sí el contexto era complejo. ¿Qué otra Claro. complejidad tuvieron? y lograr una composición con cosas que tengamos en nuestra casa. Adaptarnos al espacio que teníamos también. Claro, Sí. El tema de la tecnología, que a lo mejor en mi caso no sé usar Photoshop y casi, o sea, nada. Y bueno, y fue tratar de ver qué herramienta me podía permitir lograr
llevar a cabo el proyecto igual, no decir no lo hago porque no puedo, sino, bueno, o usar alguna aplicación del celular o lo que pudiera. Sí, también me parece importante rescatar que cada una tuvo que tomar decisiones, si bien estuvimos constantemente acompañadas y conectadas, etcétera, etcétera, en el momento de hacer las composiciones y de elegir qué elementos, creo que esas tomas de decisiones también tienen que ver con un criterio que cada una tiene con respecto a lo estético o a lo plástico, digamos. Entonces me parece que eso también está bueno porque tranquilamente, no sé, Ariana en vez de usar herramientas de trabajo podría haber usado, no sé, un tupper. Entonces, digo, cada una, ¿no? A esta altura de la carrera, cómo tiene un criterio y cómo se vio reflejado en cada una de las composiciones, el criterio, y por eso se distinguen tantos entre sí, y por eso también el desafío era de qué manera fusionamos esto que es tan individual y personal de cada uno. Claro, cómo tener la mirada ya, la palabra no sería adiestrada, pero como uno ya tiene una mirada diferente con respecto a los objetos, ¿no? Y también en esa elección ya hay un sentido estético en cómo uno busca esos elementos dentro de las posibilidades que teníamos en función de lo que estábamos viviendo. Es así. Tal cual. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o preguntarles algo a las chicas, acompañarlas. Por ahí cuando empezaron el relato, me imaginaba la fusión y no podía dejar de pensar en lo espacial, ¿no? En cómo esa fusión en un espacio se logra de otra manera, no con lo fotográfico, ¿no? Se logra, digamos, este hilo conductor que ustedes señalaban, y que no me acuerdo quién, creo que era Ariana, que lo hizo con unas líneas que unían las tres imágenes. ¿Era tuya, Ariana? Trataba, ¿no?, como de unir todos esos, siempre me imaginé cómo sería en el espacio, bueno, y ustedes lo resolvieron fotográficamente, pero indudablemente, siendo que son esculturas o instalaciones incluso, lo espacial lo reclama, ¿no? Así como que también seguramente va a ser, en algún momento a lo mejor lo pueden hacer o utilizar esta experiencia para también después hacer esta fusión en el espacio, ¿no? Pensando en que cada uno va generando su propia mirada, su propia estética, como dicen ustedes. Sí, el hecho de no poder verlo en la realidad, cuando está fusionado tridimensionalmente, nosotros acá estamos viendo un punto de vista, entonces es como esa ambigüedad que nos da la virtualidad, el estar y no estar, el que cada una tenía en forma real sus esculturas o sus instalaciones, pero en realidad cuando la fusionaron en forma bidimensional. Entonces, trabajaban permanentemente con una dualidad que también hubo que acostumbrarse, y a su vez tenía que ver con todo esto contemporáneo de fusionar las disciplinas y de verlo realmente en ese instante. Lo que nosotros estamos viendo acá es un instante de un punto de vista de algo. Por lo tanto, la tridimensionalidad estuvo originariamente en lo que ellas produjeron en su en varias de las que hicieron, pero en realidad el resultado final es una fusión bidimensional. Entonces, bueno, eso también... Sí, totalmente, porque, por ejemplo, la mía, que yo usé la transparencia, no la podría haber hecho de esa forma, o sea, presencialmente, digamos, porque yo fusioné las obras, pero utilizando la transparencia, o sea, me quedaba transparente la diferente obra. Tal cual. Pensaba en grabado de Picasso, pone el dedo así, le hace pasar una línea por arriba, y ya el solo hecho de que la línea le pase por arriba del dedo y ella toma la foto, ya la transforma en algo tridimensional porque aparece el espacio, ¿no? Eso también es el arte contemporáneo, es esta dualidad entre la realidad y lo no real, que a lo mejor en el proyecto también
se vio. No sé si las chicas, Guille o alguien quiere agregar algo. Sí, no, un poco también el seguir experimentando con el arte conceptual, el querer, la dificultad se encuentra en transmitir el concepto con los elementos que nosotros teníamos, más allá de lo estético, también había que transmitir algo, no es poner algo por poner o porque queda lindo. Entonces, bueno, la dificultad también estuvo en eso. Cuando nos dijo Tere, bueno, hagan algo con lo que tienen en su casa, yo, no sé, me agarró como, ¿qué tengo? No tengo nada. Y, o sea, por ahí tenía cosas muy, muy diferentes entre sí, hasta que, bueno, en mi caso encontré esos platos que me había regalado mi abuela hace 1000 años y me sirvieron para algo. Así que, bueno, pero... Que aclaremos que estaban rotos, tampoco fue al estilo griego rompiendo platos de escultura. No. Tenía un par rotos porque, bueno, es algo más personal, pero como toda abuela a los 15 ya me regaló los platos, pero cuando me vaya a vivir sola, entonces con el tiempo se me fueron rompiendo algunas cosas y los fui guardando. Así que, bueno, me sirvió también eso de tener partes rotas. Y bueno, yo creo que el desafío también fue ese, el encontrar algo que transmita el concepto deseado, ¿no? Y bueno, creo que eso es el desafío de todos cuando empezamos a trabajar con este tipo de arte, más allá en este caso o en cualquier otra materia. Un proyecto bien de la pandemia. Yo las quería felicitar porque realmente me parece muy interesante cómo cada una, a partir de su propia realidad, de su propia situación, ¿no? Y obviamente todas atravesadas por esta situación de la pandemia, cómo cada una logró una propuesta, una estética muy diferente, y a su vez cómo a través de la bidimensión y de la fotografía lograron generar a partir de la misma obra una obra diferente, ¿sí? Combinándola con la de la compañera. Me parece realmente muy interesante. Así que las felicito a todas, bueno, también a la profe. Yo también me sumo a las felicitaciones, me pareció, las vengo siguiendo desde el vivo, ahora en este último ratito entré acá a Zoom. Algo que me parece interesante, y yo vengo de otra disciplina, pero estaba pensando esto de qué importante ante una propuesta así, esto de corrernos de esa mirada convencional de las cosas que nos rodean, ¿no? De esa mirada de memoria que tenemos de los objetos y de que de alguna manera ese sentido original que puede tener cada uno de esos elementos, de esos signos, pueden de alguna manera como devenir en otras significaciones, y me parece que es un poco la invitación ante tal vez, digamos, el riesgo de no poder hacer eso a lo que estamos acostumbrados. De repente hay una invitación, ¿no?, a salirse de esa mirada de memoria. Me parece que correrse de esa mirada condicionada que uno tiene. Así que quería, digamos, desde por ahí, de otro lugar, no conozco tanto, ¿no?, de la escultura, sí vengo del diseño y por ahí de la fotografía, y qué importante poder utilizar la tecnología hoy, que de alguna manera nos obligó a incorporarla, pero las escuchaba cuando decían cómo hacer la mejor captura o el mejor encuadre para que Tere y para que el resto vean eso que yo estoy viendo, ¿no? Bueno, bienvenida sea la imagen, bienvenida sea la fotografía, ese núcleo semántico, ¿no?, que tiene también la imagen para esto, es el poder mostrar lo más importante que necesitamos para el otro, para la mirada que también necesita el otro en eso, ¿no? De eso se trata también un poco la obra. Así que bueno, felicitar las chicas. Hermoso el trabajo que han hecho, muy enriquecedor, ¿sí? Yo quería agregar algo, porque vi que estaban las esculturas de Ariana, del primer año de escultura, justamente ahí vi la cabeza y el pie, y decía, bueno, qué bueno que hayan podido, vieron que siempre hablábamos en primer año,
de que se arranca obviamente con lo académico, con lo bien tradicional, y bueno, cómo han podido justamente romper con esa estructura y empezar a trabajar con la escultura desde lo contemporáneo, ¿no? Así que bueno, nada, quería mencionar eso que lo vi, quería mencionarlo, muy bueno. Bueno, Lo que fue gracias, tratar de integrar las jaulas, sí. con todo lo lineal que implicaba tanta superposición de línea, tanto sólido Muy bueno. virtual, Muy bueno. y fueron buscando la manera de organizarlas, así que bueno, sí, realmente fue un buen proyecto. No sé, a ver, chat por acá. A ver, de María Guiguet, de haber tenido la oportunidad de ser presencial, ¿hubiesen sido otros los materiales o objetos a utilizar en la composición? Esto les preguntan a ustedes, chicas. Digamos, ¿a qué materiales son más allegadas cada una a la hora de afrontar una escultura o una obra? Sí, yo creo que seguramente hubieran sido diferentes por el simple hecho de que estaríamos en otro contexto, en una zona, como quien dice, de confort. Entonces, cualquier cosa que se te ocurre, podés ir y comprarla. En este caso, en esta primera parte del año, nos tocó un contexto en donde no teníamos otra cosa que no sea lo que nos rodeaba. Entonces, yo creo que a lo mejor sí hubieran sido otros los elementos, no sé, compañera. Sí, Sí, en el caso de haber estado en la presencialidad, yo en realidad sin querer siempre utilizo algo que tenga cierta historia, no sé por qué. O me baso por ahí también en lo textil o en algo que esté roto, que así sea una tela, o en este caso este juego de platos y tazas, pero no fue intencional. Y ahora que ella lo pregunta, le encuentro como una conexión a lo que hubiese elegido en otro contexto, también hubiese tenido algo que ver con cierta historia o con algo que esté roto, que se pueda volver a reutilizar. Pero sí, creo que todas por ahí seguimos esa línea de sin ser intencional, siempre encontrar algo, una conexión con eso que estamos presentando. Dicen a qué materiales son más allegadas, con qué materialidades les gustaría trabajar, cada una a la hora de afrontar una escultura o una obra. A mí en particularmente siempre me gusta como experimentar y ir haciendo cosas con diferentes materiales. Siempre quiero incursionar en materiales nuevos, o sea, como para aprender ya que estamos formándonos y eso, siempre trato de investigar o de tratar de usar materiales que a lo mejor nunca usé. Sí, a sí, mí me en mi pasa lo caso, mismo, pero en mi caso, con las dos, con el trabajo que hicimos después en escultura, también de manera colectiva, también se dio que trabajé, no sé si consciente o inconscientemente, trabajé con los sólidos virtuales, en el otro caso con alambre. No, si bien no es la misma materialidad, pero es muy parecido. Toa, ¿vos ibas a decir algo? no, que en mi caso también como Ari, yo voy experimentando, voy viendo, si bien me gusta el trabajar con lo que es el alambre y también fusionar lo que es lo textil, porque mucho de lo que hago, lo textil siempre está, sea la disciplina que sea, eh, más o menos siempre me manejo en eso. Pero bueno, yo había empezado primero, no sé si te acordás, Tere, con un televisor que tenía viejo y no me encontré cómo poder hacerlo y dije, bueno, lo dejo de lado y busqué algo que tenga más cantidad para poder componer algo. Entonces, bueno, me vi como media ahí limitada a la hora de no tener elementos en mi casa. Claro, acá Débora dice, ¿cuál fue el concepto que quisieron representar? Bueno, particularmente en mi caso, Por no sé si es Carolina, los micrófonos, por favor. Ahí está. Ahí está. Personalmente, yo hice la composición con elementos antiguos y una silla antigua que me había encontrado en un sótano, entonces, nada, me interesaba esto de darle un nuevo uso, como algo parecido a lo que decía Guillermina, de darle un nuevo uso a aquello que tenía tanta historia,
porque de hecho estaba fechado uno de los libros que me encontré, 1915, entonces era un boletín de la escuela de ese año, entonces me interesaba representar esto de lo antiguo y hacer algo con todos esos elementos. Y en mi caso, bueno, con todo esto de la pandemia, surgió que yo estaba allá en mi pueblo, en la casa de mi abuela, y encontré en el altillo un montón de jaulas que eran de mi abuelo, y me surgió esto de, qué paradoja, que tanto tiempo estuvieron un montón de pájaros encerrados ahí, y ahora nosotros estamos en ese lugar, estuvimos tanto tiempo y estamos aislados o encerrados. Entonces me pareció interesante trabajar con eso. Bien. Bueno, creo, no sé si alguien... Una pregunta. Sí. Sí, si volverían a utilizar materiales que tengan en sus casas para en otra ocasión o en otro desafío a hacer algún tipo de obra, ¿disfrutaron, digamos, el trabajar de esta forma? Sí, no sé, yo sí. En realidad, no sé si disfrutar como disfrutar, pero bueno, uno trata de... O sea, aprendimos un montón de cosas nuevas, seguramente, y también me gusta esto de que hayamos salido de la zona de confort. En mi caso particular, el año pasado trabajé en escultura, trabajé con alambre, trabajé con tela, trabajé con cosas que podía ir y comprar y hacer, concretar la idea que tenía, y esta vez trabajar con elementos y hacer una especie de instalación y buscar mirar de otras maneras, y eso me parece que lo disfruté y que me dejó algo. Sí, más que nada también el tema de valorar lo que por ahí tenemos cotidianamente, cosas que vos decís, ¿qué hago con esto? Y en realidad puede surgir millones de ideas y un montón de cosas que a lo mejor primero a todas, no, creo que nos pasó a todas, que primero decíamos, ¿qué hacemos? Porque me acuerdo que Tere dijo, bueno, tienen útiles, usen útiles, tienen utensilios de cocina, usen utensilios de cocina. Váyanse guiando por lo que vean que tengan más. Y entonces todas como que estábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué? Y cuando empezás a mirar con otros ojos, como estaban diciendo las chicas, en realidad sí, está bueno, empezás a valorar otras cosas, ver los materiales con otra mirada, con otro, no sé bien cómo decirlo, pero bueno, nada, te apropias de los materiales que a lo mejor antes a lo mejor no le hubieras dado importancia, porque preferís comprar otra cosa y bueno, como en mi caso hubiera comprado otro material para incursionar en eso. Y bueno, creo que más o menos... Y también un poco darle importancia a las herramientas que tenemos, que nos fueron dando durante todos estos años, porque no cualquiera, por más que le digan hacer algo con lo que tenés en tu casa, lo vas a poder hacer. Entonces, en este contexto uno se da cuenta lo importante que son esas herramientas que te ayudan a adaptar una propuesta a esta situación. Entonces, no siempre es tan necesario por ahí el material, sino el conocimiento y ver qué hacemos con eso. Sí. Bueno, Jessy Lazarte dice acá... Sí, decí, Joa. No, que a mí me pasaba, Sofi. A mí me pasaba mucho al principio de que no podía dejar de ver los objetos como objetos, y estuve como 4 o 5 clases presentando distintas ideas, y era como un monstruario de acrílicos, porque encima, no sé, miraba, por ejemplo, la obra de Guille, que venía con esos platos que estaban increíbles, y yo no tenía nada en mi casa, más que acrílicos, y bueno, cuando me centralicé, porque bueno, también nos pasa que al principio de la cursada estábamos como que nos cuesta arrancar, pero cuando me concentré en tener en cuenta más que el objeto, lo formal o las texturas que podría generar con ese objeto, ahí fue cuando pude empezar a disfrutarlo más. Claro. ¿Te acordás que al principio chicas. Parecía como como si era fuera como la si vidriera de una librería? Sí. Hasta Sí, que y no después podía salir de eso y me recostó, pero cuando pude
bueno, visualizar los objetos de otra manera, ahí pude empezar a disfrutarlo. Bien. Bueno, acá Jessy, con esto terminamos, dice, es muy similar a las ideas de Duchamp, me remitió a eso, y sí, desde el 1917 en adelante, y ni hablar desde el 60 en adelante, es como que todo se resignificó mucho, ¿no? No, y les quería decir también que si bien nosotros hacemos hincapié, porque es una formación también artística, no hay que olvidar también ese rol docente que se tiene y que muchas de nuestras realidades nos vamos a tener que arreglar con algunos elementos que tengamos como para generar obra, y eso también fue como agudizar el ingenio y la creatividad como para poder resolverlo. Así que ustedes le agregaron, tiene el valor agregado de tener la formación artística. Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron. Chicas, nos hablamos semanalmente, así que saben que lo que las valoro y sé lo que pasó este principio de año y poder poner las ideas en orden como para poder trabajar, así que eso es totalmente valorable. Por eso decía que este es un proyecto propio de la pandemia, porque se hizo con lo que se podía en ese momento y resultó muy bueno. Eso habla también de la formación de ustedes. Así que bueno, agradecerles, Romy, agradecerles a todos los que están. Nos queda una charla más, así que los invitamos ahora a las 7. Y bueno, Eli también, agradecerte que ella está ahora haciendo toda la parte de operadora para el Facebook. Y nos vemos en un ratito para los que nos quieran acompañar. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao, hasta luego. Chao. Chao.